Isabel vivía en una tranquila ciudad costera, donde el sonido de las olas siempre acompañaba sus días. Su vida no era nada excepcional, un trabajo en una librería local, una pequeña casa cerca del mar, y su hermana, Elena, con quien compartía todo. Juntas crecieron, compartieron secretos y sueños, hasta que algo cambió. Elena había sido siempre más impulsiva, más arriesgada, mientras que Isabel prefería la calma y la seguridad. Pero eso no la separó nunca, al contrario, se complementaban. Sin embargo, una tarde de otoño, algo extraño ocurrió. Elena desapareció sin dejar rastro. La policía no encontró pistas claras. Nadie había visto nada, y las pocas cámaras de seguridad en la ciudad solo captaron fragmentos de su última caminata por el malecón. Parecía que se esfumó como si nunca hubiera existido. Isabel, devastada por la desaparición de su hermana, no creyó en ninguna de las teorías que le ofrecieron, ni el secuestro, ni el accidente, ni el suicidio. Sabía que Elena estaba en algún lugar, y algo le decía que debía encontrarla. Esa misma noche, después de varios días de incesante búsqueda, Isabel regresó a la casa donde habían crecido. Entró sin saber qué esperaba encontrar, pero algo la impulsó a hacerlo. Dentro, el aire parecía más pesado de lo normal, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Caminó por los pasillos, revisando cada habitación, hasta que llegó al antiguo vestíbulo, donde un espejo de cuerpo entero colgaba en la pared. Este espejo había sido parte de la familia durante generaciones, una reliquia de tiempos pasados. Isabel nunca le había prestado mucha atención, pero esa noche, al verlo, sintió una extraña sensación de inquietud. La luz tenue de la lámpara hizo que el reflejo del espejo pareciera más oscuro de lo habitual, casi como si estuviera esperando a ser observado. Fue entonces cuando algo extraño ocurrió. En el reflejo, vio a Elena. Pero no era la Elena que conocía. Su hermana estaba allí, pero su mirada era vacía, perdida. Parecía que no la veía, que no la reconocía. Al principio, Isabel pensó que era una ilusión provocada por el cansancio y el dolor. Pero al acercarse al espejo, vio cómo la figura de Elena sonrió, una sonrisa extraña, distorsionada, que no pertenecía a su hermana. Isabel retrocedió, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Se dio la vuelta, y cuando miró de nuevo, el espejo estaba vacío. Elena había desaparecido. Confusa y asustada, Isabel comenzó a preguntarse si la desaparición de su hermana tenía algo que ver con ese espejo. ¿Qué había visto realmente? ¿Era Elena o algo más? Los días siguientes a la extraña aparición en el espejo estuvieron marcados por una creciente sensación de paranoia. Isabel no podía dejar de pensar en lo que había visto. La casa, que alguna vez le había sido tan familiar, se sentía ahora ajena, como si algo siniestro la habitara. Decidió investigar más sobre el espejo, pensando que tal vez el objeto tuviera alguna relación con lo sucedido a su hermana. Consultó a su tía, que había vivido con ellos cuando eran pequeñas. Ese espejo, dijo la mujer con tono grave, ha estado en nuestra familia por generaciones. Se dice que tiene una historia oscura, pero nunca le dimos importancia. Isabel, buscando respuestas, le pidió más detalles. La tía la miró fijamente y suspiró. En tiempos antiguos, las personas solían creer que los espejos eran portales hacia otros mundos. Algunos creían que al mirarse en ellos, podían ver más allá de la realidad, y que aquellos que no tenían cuidado podían quedar atrapados en el reflejo. Isabel sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Su tía continuó: tu madre siempre insistió en que el espejo no debía ser tocado. Decía que algo extraño había sucedido con él, pero nunca nos contó qué. Desesperada por descubrir la verdad, Isabel pasó horas buscando en los archivos familiares, hasta que encontró una antigua carta que su madre había escrito, pero nunca había enviado. La carta hablaba de un acontecimiento trágico que ocurrió en la familia mucho tiempo atrás, un ancestro que había sido atraído por el espejo, desapareciendo sin dejar rastro. La carta decía que el espejo debía ser destruido, pero nunca se llevó a cabo. Con esta nueva información, Isabel decidió que debía enfrentarse al espejo. Esa noche, armada con una linterna y una sensación de terror en el estómago, bajó al vestíbulo donde el espejo aún colgaba. Al mirarse en él, no vio su reflejo, sino una habitación diferente, completamente desconocida. En el reflejo, había una puerta cerrada que nunca había visto antes. Isabel, sin pensarlo, tocó el cristal.
Inmediatamente, la puerta en el reflejo se abrió, y una figura apareció, Elena. Isabel no pudo evitar moverse hacia el espejo, como si una fuerza invisible la llamara. Se acercó más, tocando el cristal con sus dedos temblorosos. El aire se volvió denso, pesado, y el sonido de las olas del mar que siempre había escuchado desde su ventana se desvaneció. Todo quedó en silencio, exceptuando el latido acelerado de su corazón. La figura de Elena en el espejo la observaba, pero no como la recordaba. Su hermana parecía estar atrapada en el reflejo, como si estuviera pidiendo ayuda, sus ojos llenos de desesperación. Isabel intentó hablarle, pero su voz se ahogó en el aire. Sin embargo, algo dentro de ella la impulsó a cruzar la línea, a entrar en el reflejo. Con un brinco de valentía, Isabel empujó el cristal, y al instante, el mundo a su alrededor se desvaneció. Se encontró en una habitación completamente diferente, una habitación gris y sombría. El aire estaba pesado, como si no se hubiera renovado en años. Los muros estaban cubiertos de grietas, y el suelo era frío y áspero, como piedra. Isabel caminó, mirando a su alrededor. La figura de Elena estaba frente a ella, inmóvil. «Elena», dijo Isabel, con voz temblorosa. La figura no respondió. En cambio, comenzó a moverse lentamente, arrastrándose por el suelo, como si estuviera atrapada en alguna clase de trance. Isabel la siguió, con la esperanza de que pudieran escapar juntas. Pero algo no estaba bien. La oscuridad en la habitación parecía moverse, como si fuera una entidad viviente, y en las sombras, podían verse figuras distorsionadas, deforme. De repente, la figura de Elena se volvió hacia Isabel y la miró con ojos vacíos. «No puedes salvarme», susurró. Isabel no comprendía lo que veía. A pesar de la cercanía de la figura de su hermana, Elena ya no era la misma. Algo se había apoderado de ella, algo oscuro que la transformaba en una sombra de lo que había sido. «Elena, ¿qué ha pasado contigo?», preguntó Isabel, con voz quebrada, intentando alcanzar a la figura que se alejaba lentamente hacia la oscuridad. «Despierta, por favor». Elena no respondió. Su cuerpo se arrastraba por el suelo, como si fuera incapaz de caminar normalmente. Los ojos de Isabel no podían apartarse de su hermana, atrapada en un reflejo que no parecía pertenecer a este mundo. La figura de Elena desapareció en la penumbra, y la habitación en la que se encontraba Isabel se tornó aún más sombría, si eso era posible. En ese momento, un susurro bajo se oyó desde las paredes. Un murmullo constante y repetitivo que llenaba el aire, como si algo intentara comunicar algo, pero las palabras eran incomprensibles. Isabel, paralizada por el miedo, miró alrededor buscando alguna salida, pero no había puertas ni ventanas. Solo paredes grises y su reflejo, distorsionado y difuso, observándola desde todos los ángulos. Un repentino destello de luz iluminó la habitación, y en el centro de la sala apareció una figura desconocida, una silueta alta y encapuchada. Su presencia era tan fría como la misma oscuridad que rodeaba el lugar. Isabel sintió que su corazón latía con más fuerza. La figura no emitía sonido, pero la sensación de ser observada, de estar atrapada, era innegable. «¿Quién eres?», preguntó Isabel, temblando. La figura permaneció en silencio, y de pronto, la voz de Elena resonó en su mente. «Este lugar no es un lugar cualquiera, Isabel. Está entre mundos. Entre lo que existe y lo que no. Aquí las reglas no son las mismas. Aquí, lo que se refleja puede ser más real que lo que se vive». Isabel intentó dar un paso hacia la figura, pero algo invisible la detuvo, como si un muro invisible la separara de la verdad. «¿Por qué está aquí Elena? ¿Por qué no puede salir?». La figura encapuchada levantó su mano lentamente y señaló un punto en el espacio frente a Isabel. Un vórtice oscuro apareció de repente, girando en espiral, un remolino de sombras que parecía succionar toda la luz del lugar. «Tu hermana está atrapada aquí, en este reflejo. Y tú también. Si sigues buscando respuestas, te perderás para siempre». Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Isabel. «No. No voy a rendirme. ¿Cómo puedo sacarla de aquí? ¿Cómo podemos salir?». La figura encapuchada hizo un gesto como si indicara que Isabel debía observar más detenidamente. La habitación comenzó a distorsionarse aún más, las paredes se estiraban y se curvaban, y el espacio se volvía cada vez más claustrofóbico. Isabel vio,
por un breve segundo, una figura familiar entre las sombras, su madre, mirándola con ojos tristes. «Madre. ¿Qué está pasando aquí?», gritó Isabel, pero la figura de su madre desapareció tan rápidamente como apareció. El vórtice comenzó a crecer, y con él, la sensación de que todo se desmoronaba. Isabel sintió una presión sobre su pecho, como si algo la estuviera aplastando. La figura encapuchada le habló, pero sus palabras llegaron a Isabel como un eco lejano. «El reflejo tiene poder, Isabel. Es un espejo de las almas atrapadas. Aquí, lo que es real y lo que no se entrelazan, y no todos los que entran pueden salir. Tienes una elección que hacer. Pero, cuidado, cada decisión tiene un precio». Isabel no podía dejar de pensar en las palabras de la figura encapuchada. Cada rincón de esa dimensión de sombras y reflejos parecía tener algo oculto, algo que no estaba dispuesto a revelar. Sabía que para salvar a Elena, debía entender el origen de ese espejo, el poder que contenía, pero las respuestas no eran claras. El vórtice siguió creciendo, como si lo estuviera succionando todo a su alrededor. Isabel dio un paso hacia el remolino, pero de repente, el rostro de Elena apareció dentro del espiral, sus ojos vacíos y llenos de sufrimiento. «Elena», gritó Isabel, extendiendo la mano, intentando alcanzar a su hermana. Pero en ese momento, la figura encapuchada la detuvo. «No es tan fácil», dijo, con una voz profunda y resonante. «No puedes rescatarla sin sacrificar algo. Este espejo no es un simple objeto. Es una prisión». Isabel miró fijamente a la figura, su respiración acelerada. «¿Sacrificar algo? ¿Qué significa eso? ¿Qué debo hacer?». La figura levantó lentamente la mano, y de sus dedos surgieron hilos de sombras que envolvieron a Isabel. «Deberás decidir, Isabel. La vida de tu hermana, o tu propia existencia. Si la sacas de aquí, tú quedarás atrapada en su lugar». Isabel no podía procesarlo. ¿Cómo podía elegir entre su hermana y su propia vida? Pero algo en su interior, una chispa de determinación, le decía que debía intentar, que no podía dejarla allí. Con el corazón en la garganta, Isabel dio un paso hacia el vórtice, y al hacerlo, sintió como si su cuerpo fuera desgarrado por dentro. Un grito resonó en sus oídos, pero era el grito de su hermana, que la llamaba desde la oscuridad. En un último acto de valentía, Isabel lanzó sus manos hacia el remolino, y con un último suspiro, se sumergió en él, desapareciendo en las sombras. El mundo a su alrededor se distorsionó, giró y se desvaneció. Isabel se sintió atrapada en un remolino de oscuridad, pero al final, todo se detuvo. Abrió los ojos y se encontró de vuelta en la casa, frente al espejo. El vórtice había desaparecido, y la figura encapuchada ya no estaba. Pero algo había cambiado. Isabel miró su reflejo en el espejo, y lo que vio la dejó sin aliento. Su rostro estaba allí, pero su mirada era la de alguien atrapado. La sensación de estar siendo observada nunca desapareció, como si una parte de ella hubiera quedado atrapada en ese mundo sombrío. ¿Había ganado o perdido? ¿Elena estaba realmente libre? Isabel tocó el espejo, y por un momento, creyó ver una figura familiar. Pero cuando apartó la mano, ya no estaba. La casa estaba vacía, y el eco de los pasos de su hermana nunca dejó de resonar en su mente. El umbral del pánico.